Gracias por acompañarnos. Hoy estamos en otro episodio de Voces de Bienestar. Estoy muy feliz de estar aquí con mi compañero Pablo Ramírez. Mi nombre es William Murillo y hoy vamos a estar hablando un tema muy importante, muy interesante, con muchos detalles que vamos a tratar de profundizar en algunos, que es el tema del estrés postraumático en víctimas de violencia. Inicialmente, lo que tenemos que decir con respecto a este tema es que tiene que ver con, primero, la exposición, la vivencia, la experiencia de situaciones traumáticas, de situaciones muy difíciles, de situaciones que a nivel psicológico, inclusive orgánico, fisiológico, tienen pues un impacto, que esa experiencia genera reacciones psicológicas, emocionales, corporales, y que van a significar o que tienen un correlato de síntomas y probablemente de secuelas y de lesiones psicológicas que nos permite hablar propiamente de un trastorno de estrés postraumático, que vamos a profundizar un poquito más adelante. Quisiera nada más añadir en esta introducción que en este trastorno vamos a tener que ser muy atentos a escuchar a las personas que lo viven, de la forma en la que lo viven, para poder nosotros decir y tratar de entender mejor ese proceso. Y vamos a reflexionar también un poco acerca de qué tanto podemos decir que es o no trastorno, que es normal o no normal, que es un tema como que siempre nos toca en la psicología. Entonces, para comenzar a entenderlo, más allá de estas pequeñas palabras que da yo inicialmente, Pablo, te doy la palabra para que nos cuentes ya específicamente qué podríamos entender, y ahí vamos a ir conversando sobre por el estrés postraumático, en específico en víctimas de violencia. Muchísimas gracias, William. Y bueno, sí, para mí es un honor también estar por acá conversando el día de hoy de este tema. Como vos lo planteás, lo primero que tenemos que analizar un poco es propiamente qué es el trastorno de estrés postraumático, TEPT, usualmente se tiende a decir con las siglas, y cómo lo podemos reconocer. Como vos lo decías muy bien en la parte introductoria, este trastorno es una condición que usualmente se desarrolla después de exponerse a uno o varios hechos traumáticos, por de ahí su nombre. Usualmente hechos en donde podría estar incluso la vida de la persona en riesgo. Entonces, esto va a tener una implicación directa en la forma en la que la persona va a vivenciar muchos elementos que vamos a ir desarrollando más adelante en su vida. Algunos de los ejemplos de situaciones que podrían vivir personas que pueden desarrollar un TEPT son violencia interpersonal, como un robo, un asalto, una situación, un secuestro en donde se pone en riesgo su vida, accidentes graves, entonces algún accidente que puede, accidente de tránsito, una caída, algo que realmente impacta a nivel traumático a esta persona, desastres naturales de cualquier tipo, situaciones de guerra, que bueno, en Costa Rica no son tan frecuentes, pero hay muchas personas que se desplazan a otro país a vivir o de paseo o alguna situación y viven alguna de estas situaciones y al regresar pueden experimentarlas, o personas que vienen de otros países que han estado inmersas en un conflicto bélico y tienden a experimentar estas situaciones. Y también las situaciones de abuso físico, de abuso sexual, que a la larga pueden tener consecuencias y manifestaciones vinculadas con el TEPT. En este trastorno, usualmente la persona va a revivir, eso le llamamos flashback, recuerdos intrusivos, recordar que vuelven a vivir la experiencia en determinados momentos específicos. También tiende a haber una evitación de lugares, personas, condiciones específicas que la persona va a relacionar con ese momento traumático que vivió. Cambios negativos en el pensamiento, en el ánimo, eso puede tener implicaciones también en la vivencia, en la cotidianidad de esa persona, y esos cambios pueden tener consecuencias a la larga. Activación fisiológica persistente, eso quiere decir que de un momento a otro hay una hipervigilancia, sobresaltos, problemas para el sueño. Vos decías algo muy importante,
y es que ahora vamos a hablar un poco más de cuándo podemos pensar en que ya es un trastorno como tal. Y es que definitivamente ya cuando estos síntomas persisten a lo largo del tiempo o causan un deterioro funcional en la cotidianidad de la persona, en su vivencia, es cuando realmente ya tenemos que llevarlo un poco más allá en términos de ponerle atención clínica. Como les decía, bueno, recordemos un poco las manifestaciones prácticas, esto de los recuerdos intrusivos, los flashbacks, se vuelve a vivenciar el momento específico, los recuerdos como si estuviera pasando en ese momento. También pesadillas recurrentes relacionadas con la experiencia. Eso puede sostenerse a lo largo del tiempo, a pesar de que ya hayan pasado meses o incluso años, en donde las pesadillas son recurrentes, las mismas pesadillas. Como les decía ahora, evitar conversaciones, lugares o personas que recuerden esto que se vivió, una irritabilidad, un enfado desproporcionado, problemas para concentrarse, sentirse desconectado o vacío, con culpa, vergüenza constante, que a veces las personas que tienen este tipo de vivencias tienden a sentirse muy culpables de sentirse así. Y reacciones físicas como taquicardia, sudor ante los recordatorios en donde viven, que ahorita vamos a profundizar un poco más en eso. Bueno, muy importante, Pablo, ya dijiste un montón de cosas súper importantes que me gustaría decir algunas cosas en el tiempo que tenemos. Vamos a ver, si uno se pone o trata de hacer un análisis o trata de dar algunos detalles que siempre son interesantes e importantes fisiológicos sobre esto y también a nivel, digamos, de la experiencia corporal, porque el cuerpo tiene mucho que ver, digamos, en toda nuestra vida subjetiva, en toda nuestra vida psicológica, como que estamos acompañados, el cuerpo nos lleva, ¿verdad?, a vivir esta vida, y la experiencia del trauma también tiene que ver mucho con el cuerpo y cómo el cuerpo guarda y graba y pues lleva, ¿verdad?, en su cotidianidad las experiencias traumáticas. Cuando nosotros nos exponemos a una situación violenta, a una situación peligrosa, nuestro sistema se activa en un sistema que se ha reconocido, ¿verdad?, que es el sistema de pelear, evadir o volar y también congelarse, por así decirlo, que tiene palabras en inglés, pero preferiría decirlo así como para mayor claridad. Y esto activa unas zonas en nuestro cerebro que implican mecanismos y glándulas y etcétera, que al final lo que hacen es segregar una serie de sustancias que nos ponen en un estado como de alerta ante una amenaza evidente. ¿Okay? Y eso es importante entenderlo porque eso va a generar un montón de mecanismos de palpitaciones, de sudoración, orgánicos distintos de mirar, de capacidad, de dilatación de las pupilas, que eso va a permitir que nosotros como organismos que somos reaccionemos a la amenaza que nuestro cuerpo está identificando. En el estrés postraumático hay una experiencia o hay un relato de que esta activación se mantiene, se puede volver a desarrollar en diferentes momentos luego de tiempo, de verdad, luego de un tiempo de experimentarse. Y es muy interesante porque a veces, que también vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero a veces si tenemos poco contacto con esa experiencia, que hay una clave, ¿verdad?, de cómo enfrentarse a esto. Si hay poco contacto, podemos estar viviendo estas situaciones, como bien vos lo dijiste, ¿verdad?, estas manifestaciones del post-trauma de una forma que tal vez no podemos reconocer porque podríamos separarlo o escindirlo de la experiencia traumática inicial, ¿verdad? Pero bueno, lo que quería decir digamos, ahorita tal vez es que esto tiene que ver con estar en este estado de alerta y de defensa, ¿verdad?, de actuación con respecto a la amenaza, que es muy importante para reconocer que estamos vivenciando la experiencia del estrés postraumático. También otra cosa que dijiste, hablaste de la culpa, hablaste de este malestar subjetivo y psicológico, esto es clave, ¿verdad? Se vive como con presión, se vive con angustia, se vive con dolor, por supuesto, y con todas las consecuencias que tiene a nivel psicológico y de cotidianidad el estar reexperimentando o el estar viviendo, como dijiste, un recuerdo, una pesadilla o
se ve limitada nuestra capacidad de enfrentar la cotidianidad, en tanto no queremos ir a algún lugar o no queremos escuchar o ver alguna cosa que nos recuerde la experiencia traumática, o que aunque no la recuerde conscientemente nos evoca, ¿verdad?, las sensaciones fisiológicas que estaba mencionando ahorita. Entonces, creo que ahí más o menos tratamos ya como de aproximarnos a una definición, ¿verdad?, de este concepto o de esta experiencia. Hablaste de otra cosa también importante, tal vez antes de pasar a hablar un poco como de las lesiones o las secuelas o las manifestaciones, otras manifestaciones, aunque ya mencionaste algunas, que es la cuestión del tiempo, ¿verdad? Que tenemos que preguntarnos siempre, es ¿qué tanto es mucho tiempo? ¿Verdad? Cuando uno estudia el tema se habla de un mes, se habla de 4 semanas, se habla de 4, 5 semanas, 6 semanas, es decir, un periodo en donde si seguimos, o sea, la teoría suele decir que si seguimos experimentándolo parecería que ya estamos viviendo el trastorno del estrés postraumático, ¿verdad? Yo creo que nosotros, y sé que vos lo compartes también, siempre tenemos una perspectiva crítica con respecto a los tiempos, ¿verdad? Porque a veces los tiempos por sí mismos ya van a generar presión y no está bien decir ya duré demasiado. Y tampoco está bien que alguien nos diga, duraste ya demasiado, ya es hora de superar eso, o ya no deberías estar experimentándolo porque realmente no es así, ¿verdad? Pero bueno, sí hablamos de que después del tiempo se está reportando el malestar. Y antes de darte la palabra para que tal vez comentemos un poco más como de estas manifestaciones en específico en personas que son víctimas de alguna situación violenta, ya hay unos términos interesantes que a mí me ha gustado profundizar que hablan de daño psíquico y de secuelas psicológicas también o secuelas emocionales. Y esto es como pensar en un accidente, ¿verdad? O sea, tenemos un accidente, por ejemplo, en el carro y tenemos una serie de lesiones, ¿verdad? Si alguien ha tenido esa experiencia, inclusive si llega el tráfico o la persona que toma datos nos va a dar hacer una recolección de lesiones y alguien está lesionado. De hecho, lo primero que le preguntan a uno es si hay alguien lesionado. Y si lo hay, bueno, que se ve un golpe, etcétera. En esto, en la psicología y en las emociones también pasa. Hay ansiedad, hay preocupación, hay mucho miedo, que es una de las emociones principales. Hay pérdida del interés en muchas de las cosas que nos gusta. Tiene que ver mucho también con el enojo. Hay irritabilidad, hay agresividad. Todo eso habla de un daño producto de la experiencia. Y cuando se habla de secuelas psíquicas, hablamos de que esto es como mantenido en el tiempo, ¿verdad? Y ahí es como cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué lesiones hay? Y un mes después puedes ir a reportar o vos experimentas que hay algo que quedó ahí, ¿verdad? Y eso es importante porque usualmente en la salud mental y en la psicología no siempre tenemos estas aproximaciones tan específicas, pero claro, pasa igual, ¿verdad? La salud mental pasa igual. Entonces, secuelas emocionales, hablamos de estas experiencias mantenidas. Y ya te voy a dar la palabra porque si no, no paro, porque tiene mucho que ver, también hay una secuela en especial que tiene que ver con modificaciones en nuestra personalidad, inclusive si es por mucho tiempo. Pero bueno, me gustaría también darte la palabra para ver si nos decís algo más con respecto a estas manifestaciones, Pablo. Sí, bueno, vos lo planteabas muy bien y creo que me gustaría reforzar esta parte que comentabas sobre la experiencia subjetiva de la situación de violencia, porque en ocasiones tendemos a sentir esa culpabilidad o esa vergüenza porque tal vez otra persona que vivió la misma experiencia, que estaba a nuestro lado o que ha vivido una situación particular, no la vivencia posteriormente, al igual que yo. Y esa culpa nos lleva muchas veces a no buscar ayuda o a ocultar lo que estoy sintiendo, o también porque dependiendo, no sé, mi profesión, o incluso dependiendo si soy hombre o mujer, probablemente ir y decir, mira, no estoy bien por lo que me pasó, ese asalto me está generando unas consecuencias posteriores, esta vez que me golpearon me está dejando un estado de vulnerabilidad que no sé explicar, que no sé comprender, hay pesadillas y muchas personas no lo hacen. ¿Por qué? Porque consideran que no deberían estarse sintiendo así. ¿A dónde nos lleva esto? Esta experiencia subjetiva es fundamental en términos de que nos permitamos aceptar que cada persona es distinta y no importa si la experiencia a nivel racional que yo la evalúo como no tan impactante o no tan difícil y demás, si yo me estoy sintiendo mal por esto, si eso me está dificultando mi vivencia, si me está dificultando ir a estudiar o ir a trabajar, o si ya no puedo ir a lugares que yo frecuentaba,
o si realmente me está costando dormir, por ejemplo, me despierto con pesadillas vinculadas con la situación o no vinculadas, porque el cerebro a veces hace eso que vos dijiste. Si yo no estoy tan cercano a la situación, puede ser que la pesadilla sea violenta, pero que no sea específicamente sobre el hecho. El cerebro humano a veces hace este tipo de correlaciones, pero sí es importante poner atención y más adelante vamos a hablar de eso. Y bueno, nos quedamos en también qué se siente ser esa víctima de violencia, cómo se experimenta este trastorno de estrés postraumático. Ya hemos hablado bastante al respecto. Sin embargo, me gustaría enfatizar en el miedo que viene a generarse en las personas, además de la vergüenza que ya estuvimos hablando al respecto, de la culpa y demás. Y algo muy complejo es una sensación de pérdida de control, porque entonces ya algo que tal vez para mí era cotidiano, como ir a comprar pan, de un momento a otro intento salir de la casa, comienzo a tener taquicardia, comienzo a hiperventilar, comienzo a sentir que no puedo ni siquiera poner un pie afuera de casa, tengo mucho miedo, no lo puedo controlar y no entiendo qué es lo que está pasando. Y muchas veces está vinculado con esas situaciones de violencia que hemos vivido en el pasado. Algunas personas lo describen como estar en alerta permanente, vos lo hablabas ahora, de esta activación fisiológica y química que usualmente tienen un mecanismo adaptativo, como vos lo planteabas. Es que el miedo no es una emoción no es una emoción que no tenga sentido, no. La idea del miedo es que nos proteja de enfrentarnos a situaciones particulares en donde realmente estamos en riesgo. El miedo es una estrategia adaptativa que hemos desarrollado a lo largo de miles de años, pero que el problema es cuando estas respuestas, como dijiste, estas respuestas fisiológicas comienzan a persistir a lo largo del tiempo e influyen en la vida de la persona y, como lo decís, tal vez sin un correlato particular. O sea, bueno, el día está soleado, el día está tranquilo y demás, no se relaciona con el desastre natural que yo viví, pero de pronto escucho a lo largo un ruido que parece un trueno, un rayo, y eso me hiperactiva. Entonces, es ponerle atención a este tipo de cosas. Y es que en este caso del TDPT, las memorias quedan muy activas y no se integran bien. Entonces, como les decía, a veces un estímulo concreto, como un sonido, un olor, una fecha particular, va a tener un impacto en la vivencia subjetiva de la persona, en cómo esa persona se va a sentir en ese momento específico y en la reacción fisiológica que va a tener. Y pues eso se puede alternar entre no hablar del hecho, como vos lo decías, mantenerte distante, mantenerte alejado, evitar cualquier situación que pueda relacionarse. Bueno, de un momento a otro ya la persona toma la decisión, entre comillas, consciente de no salir de noche. Y no sale de noche. No hay forma de que una vez que oscurezca ponga un pie afuera de la casa porque siente que eso lo va a proteger. A revivirlo con los flashbacks y también cualquiera de las dos cosas va a implicar un gran desgaste emocional y social en la vida de la persona. Por eso es tan importante ponerle atención y poder identificar esos indicadores que podrían estar afectándonos, estos síntomas que podrían estar ahí, que a la larga, ya sea que desarrollen propiamente a nivel diagnóstico un trastorno de estrés postraumático o que no, sí sería muy importante que les pongamos atención. Sí, totalmente. Sí, igual dijiste un montón de cosas que me encantaría hablar de todas, pero bueno, voy a decir algunas cositas de lo que vos dijiste. Vos empezaste hablando de la experiencia subjetiva, de que no podemos generalizar ni que podemos juzgar la experiencia subjetiva de cada persona. Y eso también me hace a mí pensar como en esto de que no sé qué tanto se dice, pero que nosotros sí queríamos contar o decir, y es que la experiencia del trauma y en general el drama individual, el drama psicológico de las personas es algo más que eso, individual. O sea, también hay que reconocer que en la experiencia del trauma y post-trauma hay un correlato colectivo, hay una cuestión social también que existe de previo y que también te acompaña después. De previo, ¿cómo? Bueno, de previo podemos pensar en la teoría de la interseccionalidad que nos habla de que nosotros, todos los seres humanos, estamos atravesados por factores de vulnerabilidad distintos, ¿verdad? La interseccionalidad es una teoría que nos ayuda mucho a entender la presión, ¿verdad? Y que en este caso, cuando vos decías, es que
tal vez para otras personas esto no impacta tanto como para que me impacta a mí, es que hay que verlo sin culpa. Bueno, precisamente tiene que ver con esto, con que desde tu experiencia de vida, desde los factores de tu vulnerabilidad, lo que te está pasando tiene mucho impacto y es válido y es justo que se viva así. Puede ser porque sos una persona, puede ser porque sos mujer y no hombre, ¿verdad? Puede ser porque estás en condición de pobreza y no tienes un buen estado socioeconómico, que tal vez eso te hubiera ayudado inclusive a evitar la situación, o por lo menos te da más recursos para luego enfrentarla. Y que aquellas fechas de 4 semanas de ahí sean 3 o 2, porque tenés más recursos, más acompañamiento, más dinero. Por eso es que somos críticos con los tiempos, ¿verdad? Porque desde qué lugar se plantea un tiempo, y eso hay que pensarlo también en la experiencia del post-trauma. Hablamos de que todos vivimos esto interseccionados por diferentes cuestiones y en un contexto social, socioeconómico, político, inclusive de poder del contexto político, que puede hacer que la experiencia del trauma se viva después con más o menos dificultad y que el post-trauma dure un montón, ¿verdad? Claro. Podría ser, por ejemplo, que este tema se comenzó a estudiar mucho en Estados Unidos con personas que vienen de la guerra, que tal vez el excombatiente está tratando de solucionar esto y le toca otra convocatoria y tiene que volver. Ahí hay una cuestión de poder, hay una cuestión política y de vida colectiva que le impide enfrentarlo de la mejor forma. O tal vez en ese momento ni se visualizaba. Y también en un contexto como el nuestro, que tal vez no tenemos esta experiencia así exactamente militar, pero bueno, que por tus condiciones has tenido que vivir diferentes cosas en un contexto diferente, con carencias, con necesidades, con menos recursos, o con una exposición permanente a la violencia, porque aquí estamos hablando de violencia y es más difícil, ¿verdad? Superar una situación así, si inclusive se repite o se reitera y se mantiene en el tiempo. Claro. Entonces, eso también es importante, como hablar de eso, y eso nos da lugar también a hablar de resiliencia, ¿verdad? Que es esta capacidad que tienen y que tenemos los seres humanos de salir adelante de estas experiencias, ¿verdad? Porque ya ahorita nos vamos a poner a hablar como de qué podemos hacer, pero nos tenemos que hablar de resiliencia porque a pesar de las complicaciones y de todos estos impactos que hemos hablado, del daño, de las lesiones, del dolor, de la tristeza, pues tenemos que también apelar a que tenemos una capacidad humana, obviamente con recursos, porque no podemos ver esto así aislado, sería muy injusto para las personas, de salir adelante de esto, ¿verdad? Claro. Y yo voy a iniciar, antes de hacerte la pregunta de esto, de comenzar a pensar y desarrollar un poco más sobre lo que podemos hacer, a preguntarte, digamos, ¿qué podemos más decir como esto, de esta mirada más estructural, ¿verdad? Más colectiva, más grupal de la experiencia del trastorno por estrés postraumático. Vos planteabas elementos muy relevantes vinculados con esto de la interseccionalidad y la colectividad y la resiliencia. Y algo que me gustaría destacar de lo que planteas es esta lógica social de la violencia que tenemos en la actualidad, en donde hay muchos elementos vinculados con la violencia que están sumamente normalizados y que están teniendo una afectación porque de una u otra forma, para algunas personas en específico que pasan mucho tiempo en carretera, que por ejemplo ahora tenemos a estos choferes, hombres y mujeres de plataformas que incluso hasta la madrugada trabajan, viven situaciones de riesgo, situaciones de trauma, además viven con un miedo constante por las situaciones que viven. Entonces se genera como un elemento colectivo, un trauma colectivo que a la larga va a tener implicaciones en la vida de estas personas. Y esto, para ejemplificarlo, porque vos lo hablabas y creo que es a veces más fácil verlo cuando estamos hablando de otros contextos. En algún momento me tocó trabajar con población refugiada que venía de Sudamérica, y esa población refugiada había estado expuesta a conflictos bélicos en donde su vida había corrido riesgo, en donde la situación era muy diferente a lo que vimos en nuestro contexto. Entonces recuerdo que en algún momento estábamos en una feria de personas emprendedoras, porque las personas refugiadas, dependiendo de su condición, les es muy difícil acceder a un permiso de trabajo, entonces no tenían esa posibilidad. Entonces lo que hacían era emprender. Teníamos esta feria de emprendedoras, de personas emprendedoras en la universidad, y pasó una motocicleta de esas que tienen como la mufla dañada y que hacen sonidos muy fuertes de un momento a otro,
como si fuera una bomba. Para nosotros, en Costa Rica, para la mayoría de las personas, ese ruido es eso. Es un ruido particular. Lo que pasó en ese momento, cuando pasó esta moto y sonó así en la feria, es que muchas de estas personas que estaban ahí se tiraron al piso. En el mismo tiempo, con una activación fisiológica muy fuerte, que tuvimos que darles acompañamiento, escucharlas y demás, porque su vivencia del trauma era muy distinta y probablemente era muy difícil de comprender para las personas que estábamos ahí si no estábamos contextualizados y si no comprendíamos su vivencia. Entonces, por eso, a veces a la hora de hablar de trauma, hay que tener muy en cuenta qué contexto nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son las vivencias que ha tenido en esa población? Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, personas afrodescendientes que vivieron situaciones particulares en un momento particular, personas indígenas que están, por ejemplo, en este momento con la toma de territorios, en Salitre y demás, en donde sus vivencias vinculadas con el trauma van a estar muy correlacionadas con la situación social que están viviendo. Entonces me parece fundamental esto que planteas dentro de esta colectividad del trauma y también la posibilidad de entender que la resiliencia no se va a generar por sí sola. También necesitamos generar mecanismos estructurales, como vos lo planteabas, mecanismos sociales para apoyar a estas poblaciones que han vivido situaciones de violencia social muy fuertes y que esto ha tenido un impacto en su vida. Así es, sí, sí, totalmente, digamos, es que está todo tan relacionado, ¿verdad? Con tanto lo individual como lo social. Ahora estamos hablando de que el cuerpo está en alerta. No solo está en alerta, está en defensa o está experimentando cosas para protegerse de una alarma, de un peligro, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer, verdad, con esto? Y algunas personas que han escrito sobre esto decían, hay que permitirle al cuerpo un lugar seguro, ¿verdad? Y entonces, con lo que vos decís, uno piensa, bueno, yo fui víctima de un asalto, que lamentablemente, lo decía ahorita como ejemplo, pero lamentablemente también es realidad y le ha pasado como a muchos de nosotros, ¿verdad? En el país. Para pensar también en Costa Rica, yo digo, cuando uno es víctima de un asalto, por ejemplo, si esa mano armada, uno está trabajando y de repente te llega un flashback, como decías vos, del arma. Si la sentiste en tu cuerpo, vos volvés a evocar la sensación, porque eso Correcto. pasa. Y uno dice, ok, yo necesito llevar a mi cuerpo a un lugar seguro. Eso es lo que estoy diciendo yo, o lo que está diciendo el profesional, digamos, dice alguien que escucha. Pero, ¿qué tan seguro estamos ahora en la sociedad? ¿Verdad? ¿Cómo está ahora la dinámica de la criminalidad? ¿Cómo está la dinámica de la violencia? ¿Qué tanto nos hemos sobreexpuesto a esto en medios de comunicación, en la vida real? Y ahí es donde hay que hablar de lo colectivo y de lo social, ¿verdad? Porque no podemos decir como, ok, ya pasaste 4 semanas, tenés 4 semanas más para terminar esto, pero tenés que seguir en una calle bastante violenta que nos expone a lo mismo, ¿verdad? Y ahí yo creo que esa es la clave, es como cuando uno habla de estas afectaciones, también hay que hablar y poner responsabilidades en quienes tienen que asumirlas a nivel colectivo y social y etcétera, porque sí las tienen y sí colaboran en construir un contexto que nos permita llevar al cuerpo a ese lugar más seguro, ¿verdad? Porque vamos a hablar de cosas individuales y ya justo pasamos a eso, pero no podemos hablar de eso sin también ver el contexto más amplio, porque también eso ayuda a que la experiencia se viva con menos juicio, ¿verdad? Y con menos culpa, que eso es muy importante. Entonces, para pasar ya a a una aproximación más, tal vez, a menos que quisiera decir algo más sobre qué podemos hacer, primero yo diría eso, para darte la palabra y luego yo comentar otras cositas que anoté por aquí, pero tratemos de que la experiencia, que en este caso no es solo orgánica, porque ya estamos hablando que hay algo psicológico, sí, por supuesto, ¿verdad? Porque todo está relacionado, de llevar al cuerpo a un lugar más seguro. Fue una lectura que leí, ¿verdad? Y eso implica inicialmente plantearle preguntas al cuerpo, que esto es algo como muy interesante, que lo hagan tener más contacto con la experiencia, porque podría estar muy separado eso para tratar de resolverla. Entonces, por ejemplo, preguntas muy interesantes como ¿a dónde empezó? ¿Verdad?
desde qué momento el cuerpo está cargando esto, ¿verdad? Y cómo es, en qué momento se relacionó, tocó esto la piel, tocó el corazón, tocó los pensamientos. Pero bueno, ahorita tengo algunas otras cosas más que decir, pero si te parece, tal vez podemos empezar como a pensar y hablar como de qué podemos hacer. Podemos hacer. Sí, esa es una pregunta muy importante en términos de la vivencia que tienen las personas y también, incluso cuando lo hablamos ahora a nivel contextual, de la mala imagen o la imagen sesgada que tienen las personas del acompañamiento terapéutico, psicológico en el país, en donde muchas personas pueden estar experimentando estas cosas que les dijimos, pero dicen, no, yo no voy a ir donde un profesional en psicología porque yo no estoy loco, porque yo no estoy tan mal. Y sí es importante, en primera instancia, lo que vos planteás, comprender que lo primero de todo es entender que si usted vivió una situación de violencia que afectó su bienestar, su vida, entonces es absolutamente normal tener este tipo de reacciones psicológicas, fisiológicas, emocionales, psíquicas, como vos lo planteabas, que no se trata de patologizar, no se trata de decirte, mira, vos estás mal o estás enfermo por lo que sentiste, porque es una reacción que tuvo tu cuerpo ante una vivencia traumática, ante un efecto violento, en donde vos lo planteas muy bien. Bueno, es que es llevar el cuerpo, la mente a un lugar seguro, pero un lugar seguro del que no debió haber salido nunca, porque realmente hay un montón de estas situaciones que no deberíamos por qué experimentar, pero hay situaciones sociales, contextuales, como lo hemos venido hablando, el aumento de la violencia, el estrés que están viviendo las personas, que está haciendo que sean muy violentas en las calles y demás. Entonces, lo primero es eso, entender que si usted está viviendo esto, no es que usted esté mal, no es que usted esté enfermo, sino que es una respuesta de su cuerpo y de su mente ante una situación de violencia que usted vivió. Y que esto, como vos lo planteabas, no se trata de que hay que resolverlo rápido. A veces las personas se dan el permiso de ir a terapia y llegan a la primera sesión, mira, es que yo necesito resolver esto ya, resolverlo hoy. Y realmente a veces necesitamos nuestro tiempo. Vos lo decís muy bien, hay personas veteranas de procesos bélicos, de guerra y demás, que vienen acá 10, 15 años después de haber terminado y todavía vienen con situaciones complejas vinculadas con el TPT. Después, me gustaría, antes de hablar de lo positivo que podemos hacer, de las estrategias positivas, hablar de las estrategias negativas de afrontamiento, porque son estrategias que a veces asumimos como recurso propio, pero que a la larga pueden tener consecuencias. Por ejemplo, la habitación total. Entonces, yo estoy viviendo esto, yo lo resuelvo. Yo no salgo de la casa en las noches, no me sacan, no hay forma, no importa si me gradúo, no importa si tengo una oportunidad laboral, no, yo lo evito completamente. Esa es una estrategia negativa. Otra estrategia negativa que está muy vinculada y que a la larga puede más bien aumentar la sintomatología es el abuso de sustancias. Entonces, las personas tienden ya sea a medicarse más de lo que les están dando a nivel médico, valga la redundancia, a aumentar la medicación o a comenzar a consumir sustancias psicoactivas no legales para poder dormir, para poder no afrontar la situación, para poder salirse de todas esas sensaciones que están viviendo, y a la larga más bien hay personas que terminan cometiendo actos de violencia porque juntar las dos cosas, el TPT y el abuso de sustancias, más bien puede llevarlos a tener conductas violentas o demás. Y también el tema de reprimir las emociones sin apoyo o minimizar, que es otra estrategia de afrontamiento negativa que las personas podrían estar utilizando y que a la larga va a tener consecuencias. Esas son como las negativas que deberíamos revisar si estamos utilizando o si la persona con la que estamos trabajando está utilizando, ponerle mucha atención de eso, y a partir de ahí sí podríamos como ir retomando algunas estrategias de afrontamiento que vamos a usarlas como ejemplo, porque la idea es que si usted está vivenciando esto y ya eso está implicando elementos de riesgo para usted, que estas estrategias tengan un acompañamiento psicoterapéutico. ¿Para qué? Para que usted pueda utilizarlas en la medida en que le van a apoyar de la forma adecuada. Algunas de esas estrategias de afrontamiento son las técnicas de regulación fisiológica. Hay una muy usual que se tiende a utilizar, que es el grounding o el anclaje o aterrizamiento y demás, que es una estrategia muy concreta para una persona que está atravesando
un proceso de activación fisiológica que sigue una lógica del 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, la persona identifica 5 cosas que ve, 4 cosas que puede tocar, 3 cosas que escucha, 2 cosas que hueles o te gustan y una que sientes. Entonces, en un periodo muy corto, esto le sirve para volver a un proceso de regulación, para lograr salirse de ese momento específico. O también las técnicas de respiración, que también son muy importantes porque en un momento de activación fisiológica, usualmente se comienza a hiperventilar. Entonces, eso no va a ayudar al proceso de autorregulación. Entonces, en este tipo de técnicas de respiración, se recomienda una respiración consciente que va a implicar, por ejemplo, inhalar 5 segundos y aspirar 5 segundos. Se puede ampliar los tiempos en función de las posibilidades, pero hacerlo lento y demás, e irlo ampliando hasta que ya la persona se sienta más acorde con situación. Después hay otras estrategias vinculadas con esto, como por ejemplo las rutinas de sueño o autocuidado. Van a ser fundamental que la persona pueda comenzar a trabajar, o sea, no hacerlo consciente, porque muchas veces decimos, sí, yo sé que yo estoy pasando una mal, estoy pasando por un proceso de insomnio, no puedo dormir y demás, pero me quedo ahí solo en saberlo, ¿no? Es comenzar a establecer rutinas de sueño y autocuidado, rutinas de sueño que a la larga, si yo puedo manejarlas a nivel individual, van a mejorar mucho mi experiencia particular. A veces no se puede, a veces necesita algún acompañamiento médico, farmacológico, pero si yo no estoy logrando dormir, eso tiene un impacto directo en la forma en la que el TDPT me va a estar afectando. Esa activación fisiológica va a ser mucho más abrupta. El apoyo social y las narrativas seguras, ¿a dónde vamos con eso? Bueno, es importante hablar de lo que yo estoy viviendo. Si no es con un profesional o con una persona profesional, si no tengo esa posibilidad de acercarme a algún lugar, a alguna persona de confianza que pueda escucharme, que pueda acompañarme, a veces hay grupos de apoyo a nivel comunitario o a nivel incluso social que pueden apoyarnos en momentos particulares, dependiendo de la situación. Y hay que tener mucho cuidado de buscar lugares en donde el apoyo vaya a ser real, pero sí es importante. Ya a nivel terapéutico o nivel psicoterapéutico hay terapias con evidencia que están muy relacionadas con el TDPT, que ya son profesionales especializados, que trabajan terapias focalizadas en el trauma, como el EMDR, la terapia de procesamiento cognitivo y demás, pero eso ya sí tiene que definirlo un profesional especializado en el tema que vaya a acompañarte en función particular de lo que estás viviendo. Y hay otras expresiones artísticas o no verbales que también le ayudan a muchas personas. Bueno, es que estoy afrontando por eso. ¿A vos te gusta pintar? Bueno, sí, me gusta mucho pintar. Eso puede ayudarle mucho a la persona en determinados momentos específicos. Sí, buenísimo. Todo lo que estás diciendo, hiciste como un súper buen listado de posibilidades. Ahí yo nada más sumaría la cuestión de todo lo que tiene que ver con narrativas, que es algo como muy bonito, que yo lo encuentro muy interesante, muy útil. Tiene que ver, como vos decís, ojalá con un acompañamiento psicoterapéutico, pero son técnicas que permiten como reelaborar, reescribir, volver a actuar estas experiencias traumáticas para soltar un poco los nudos, digamos, de la experiencia. Entonces, eso es una buena recomendación. Un día ahí estaba viendo cosillas en el teléfono y me encontré una frase lindísima que era una lectura que decía que el duelo hay que verlo no como un problema por resolver, sino como un proceso por cuidar. Y bueno, era una lectura de duelo, pero luego no pude encontrar la lectura, entonces no sé cuál es la autoría, pero luego me puse a pensar y hay tantas cosas en términos psicológicos que uno le puede poner esa palabra, y aquí yo puse entre preguntas, y pasa con el trauma lo mismo. Yo pienso que tiene que ver como con esos dolores, ¿verdad? O sea, todos queremos terminar ya eso. Todos queremos terminar de sufrir, todos queremos terminar de esa pesadilla, todos realmente lo necesitamos, como vos decías ahora, pero usualmente esa urgencia, como sin demasiado cuidado, hace que nos mantengamos reexperimentando y viviendo y sin elaborar esos dolores, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría pensar que podemos asumir esto como procesos que tenemos que cuidar. Y cuando uno cuida algo, no siempre es fácil.
O sea, implica esfuerzos económicos. Quiero cuidar mi salud, tengo que ir a pagar a un doctor, ¿verdad? Si quiero cuidar mi salud mental, tengo que ir a buscar un profesional y tal vez y tiene un costo. Si quiero cuidar una planta, tiene un tiempo. Si va a llover mucho, y no le sirve el agua a esa planta, tengo que guardarla. Y cuando salga el sol, tengo que sacarla. O sea, cuando uno cuida algo, involucra un esfuerzo, ¿verdad? Y yo creo que en esto también hay como que apelar a eso. Todo eso que vos dijiste puede sonar más o menos sencillo y hay algunas cosas más o menos concretas, pero hay unas que son muy difíciles, claro, ¿verdad? Y difíciles emocionalmente. Reelaborar va a doler probablemente y te va a poner en contacto con cosas que son precisamente las que tal vez de una u otra forma no se han podido, no solo no se han querido, sino que tal vez no se han podido porque no se ha integrado conscientemente o porque no tenemos los recursos, o justo lo que hablamos ahora también de lo social. Pero creo que es valioso como pensar en estos procesos dolorosos como procesos que tenemos que cuidar para eventualmente superarlos, ¿verdad? Y poder volver a ver hacia eso que nos hizo esa herida, por lo menos ya con esta paz a la que había que llevar al cuerpo, ¿verdad? Con esta seguridad, con estar más tranquilo, y que eso nos permita experimentar otras cosas que estábamos evadiendo, ¿verdad? O dormir más tranquilos, como claro, lo decís, etc. ¿Verdad? Y creo que eso es como muy importante. Sí, Will, definitivamente. Bueno, y yo te agradezco mucho todo este cierre. Ya el tiempo se nos está acabando, entonces vamos a ir a la parte final que nosotros habíamos planteado un par de casos con ayuda de inteligencia artificial, son casos ficticios creados con inteligencia artificial de personas, estudiantes que podrían estar experimentando TDPT. Entonces vamos a escuchar el caso 1, que sería de María Fernanda, de 28 años. Caso 1. María Fernanda, 28 años. Carrera, educación. Situación de violencia, violencia de pareja, psicológica y física. Contexto. María Fernanda cursa el 6º cuatrimestre de su carrera. Durante 3 años mantuvo una relación con su pareja, quien comenzó mostrando control excesivo sobre sus amistades, redes sociales y tiempo libre. Con el paso del tiempo, los episodios de control se transformaron en insultos, amenazas y finalmente agresiones físicas. Hace un año, luego de un episodio violento que la llevó a recibir atención médica, decidió denunciar y terminar la relación. Desde entonces, experimenta pesadillas recurrentes, hipervigilancia, es decir, revisa constantemente si alguien la sigue al salir de clases, y evitación de lugares que le recuerdan a su pareja. También ha presentado ataques de pánico cuando escucha gritos o ruidos fuertes. Diagnóstico clínico: trastorno de estrés postraumático conforme a criterios DSM-5. No sé, Will, si te gustaría hablar de algunas de las herramientas psicoterapéuticas recomendadas en este caso de María Fernanda. Sí, hay como muchas cosas. Ya vos hablaste de la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, para una exposición acompañada, ¿verdad? A la situación, al recuerdo, también justo escribir, llevar un diario emocional, el apoyo psicosocial, porque hay otras mujeres que experimentan esto y que vos puedes tener un acompañamiento con mujeres sobrevivientes de violencia que ya han dado algunos pasitos acompañadas por otras, entonces que te permite acompañarte mejor para transitar sobre esto, y luego cuestiones más individuales de autocuidado como el yoga, hacer caminatas, bailar, hacer danza, es decir, poner el cuerpo, porque es que yo reitero que el cuerpo es como muy importante hasta esta cuestión de violencia, inclusive como ¿verdad? De control. Voy a decir algo que yo sé que tenemos poco tiempo, pero es una vez estaba escuchando a Jorge Drexler, que es un cantante que él vivía en Uruguay, ¿verdad? Y en Uruguay tuvieron experiencia de dictadura, y él luego hizo un disco buenísimo que tiene mucho como de baile y instrumentos, y él decía como que vivir en dictadura inclusive llegaba a limitar el cuerpo en términos de salir a bailar, claro, ¿verdad?
De hecho, ese disco se llama Bailar en la Cueva porque era algo así como, bueno, hay que como que soltar eso, ¿verdad? Entonces, esas cosas también ayudan, ¿verdad? En una experiencia como de control, de mucha pesadez y de violencia que algunas de estas cosas pueden ayudar. Claro, William. Y es que, bueno, en este caso particular de María Fernanda, que hablamos de violencia de pareja, tenemos esta lógica de la normalización de la violencia. Vivimos en una sociedad en donde durante muchos años hemos normalizado esta violencia, especialmente, no únicamente, pero especialmente hacia las mujeres. Y muchas mujeres que afrontan este tipo de situaciones generan un trastorno de estrés postraumático o episodios de estrés postraumático y no se atienden porque precisamente tienen esta lógica de, bueno, es que esto lo viven muchas personas o yo no debería por qué sentirme así y demás. Y esto que vos planteas es fundamental y los cambios que yo pueda generar posteriormente dentro de esa vivencia y demás y el aprendizaje posterior pueden ser fundamental para que la vida sea distinta. Y el segundo caso que vamos a escuchar es el de Alejandro. Alejandro tiene 32 años. Caso 2. Alejandro, 32 años. Carrera, Ingeniería Informática. Situación de violencia, asalto con violencia armada en transporte público. Contexto. Alejandro trabaja y estudia en la UNED. Hace 8 meses fue víctima de un asalto en un autobús en San José. 3 personas lo amenazaron, lo golpearon y le quitaron sus pertenencias frente a otros pasajeros. Desde ese día, evita utilizar transporte público. Tiene pesadillas vívidas con la escena del asalto, taquicardias al escuchar sirenas o ruidos metálicos y reexperimentación del evento cuando se encuentra en espacios cerrados con desconocidos. Su desempeño académico ha disminuido por problemas de concentración y ansiedad anticipatoria antes de salir de casa. Diagnóstico clínico: trastorno de estrés postraumático con síntomas de ansiedad generalizada. Y en este caso, William, que la violencia de fondo es un asalto a mano armada en trastorno público, desgraciadamente algo también muy frecuente que se está dando y que está muy vinculado con esta lógica interseccional que hablábamos ahora. ¿Qué herramientas le podríamos recomendar a una persona como Alejandro que ha vivido una situación de estas? Sí, bueno, sí, como vos decís, lamentablemente es algo que estamos viviendo mucho, que muchas personas hemos vivido. Aquí podemos hablar de fijo otra vez. Yo creo que es importante hablar del acompañamiento psicoterapéutico. En ninguno de los dos casos se puede como obviar. Eso es muy importante porque a veces parecería que uno puede resolver todo solo y eso no es así. Aquí sí hablamos como de podríamos hablar de técnicas de relajación. Cuando viene el recuerdo, tratar de traer la activación fisiológica a un estado de más calma. Como yo te decía, de ahora a veces llega el recuerdo de un momento impredecible, está uno trabajando y tal vez está solo, entonces está bien como hacer ejercicios de respiración, los ejercicios que vos mencionaste ahora, hacer un dibujo, algo que nos ayuda a cambiar, a calmarme luego para buscar la atención. También está la psicoeducación también sobre el estrés postraumático para reconocer qué es lo que estoy viviendo y cómo afrontarlo de mejor forma. También buscar apoyo universitario, ¿verdad? Aprovechar los programas de la UNED, por ejemplo, para buscar enfrentar el aislamiento, el miedo, salir, juntarse con los programas recreativos deportivos. Eso también le servía al caso pasado y a cualquier persona en realidad, más allá de que haya vivido una experiencia de violencia o no. Claro, William, sí, bueno, en definitiva, todos esos apoyos son fundamentales. Hay algo en ese sentido que precisamente tiene que ver con ambos casos y con todo lo que hemos hablado el día de hoy, que es la educación o psicoeducación sobre este trastorno en particular. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben lo que están viviendo, no tienen claridad. Entonces, igual, si usted conoce a alguna persona que podría estar atravesando alguna situación de estas, puede compartirle este programa o puede invitarlo a informarse más acerca del tema, porque eso le puede brindar herramientas o al menos puede brindarle la posibilidad a esta persona de buscar el apoyo como corresponde. Bueno, ya iríamos cerrando el día de hoy, muy agradecidos por su compañía, por la escucha, por todo este tiempo que hemos podido compartir y conversar. Ojalá haya sido ameno para ustedes. Y cerramos
con un tip de bienestar, que es con lo que cerramos este programa. Entonces dejo a William, al cual también a mí me ha parecido un enorme honor acompañarlo el día de hoy con el tip de bienestar. Igualmente, Pablo, muchas gracias. Bueno, hemos escrito, ante experiencias traumáticas de mucho dolor o que nos generan crisis emocionales, es muy importante validar nuestras emociones sin patologizar, juzgar, reprimir u ocultar. Vivir el proceso post-trauma con autocompasión, acompañamiento y empatía es clave. Abro comillas sobre una frase lindísima de Ernesto Sábato que dice: el ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Muchísimas gracias. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.